Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Gracias a Soy Mi Marca y a todos los que habéis hecho posible este congreso. Voy a buscar el aparatito. Esto de hablar antes del café es un reto que voy a intentar ser breve y conciso. Bueno, voy a hablar del marketing, del liderazgo, perdón, y voy a intentar demostraros que para mí el liderazgo y el marketing son dos caras de la misma moneda. Es decir, vamos a ver, voy a intentar transmitiros que hay muchísimas similitudes entre la marca personal y el liderazgo. Quería empezar con esta reflexión diciéndoos que el liderazgo es un tema muy complejo y lo hago siempre al inicio para decir, oye, si no os gusta o si no lo he explicado bien, no es que yo no sepas que el tema es difícil, ¿no? Bromas aparte, es un tema realmente complejo, ¿no? Y voy a intentar poner un poco de luz sobre el tema. Es un tema complejo, en primer lugar, porque en muchos casos, a mi entender, es un síntoma. Es decir, muchas veces solo se habla del liderazgo cuando hay ausencia de liderazgo, cuando hay problemas, etcétera. Lo hemos visto lamentablemente a nivel político, en las organizaciones, los escándalos, etcétera. Y muchas veces cuando aparece la palabra liderazgo es que hay algún problema, hay ausencia, etcétera, ¿no? Además, tampoco es un concepto demasiado claro y tampoco sabemos entender muy bien cuando hay un gran éxito o un gran fracaso, en qué medida el liderazgo ha jugado un papel esencial, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. También es un concepto que ha cambiado mucho a lo largo de la historia y ha cambiado muchísimo en muy pocos años, lo que hace que todavía los que estudiamos el liderazgo nos sea más difícil de entender. Por ejemplo, hace un siglo, más o menos en la primera mitad del siglo XX, los grandes líderes eran las personas que eran buenos jefes, que generaban obediencia, respeto, incluso temor, ¿vale? Eran épocas en las que las estructuras eran muy jerárquicas y la capacidad de generar obediencia era muy valorado. El concepto evolucionó muchísimo a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, en los años 40-50 se empezó a hablar ya de cultura organizativa, de entorno, de situación. En los 70 se habló sobre todo de la capacidad que tenía el líder de adaptarse a las personas a las que debía liderar. En los 80 aparece el debate de lo que es la diferencia entre liderar y dirigir, que luego más adelante veremos. En los 90 aparece con mucha fuerza el concepto de inteligencia emocional, que también está muy ligado con lo que es la marca personal. A finales del siglo XX, Warren Bennis introduce el concepto de ética, es decir, no todo vale en el desarrollo del liderazgo, a finales de los 90. Y en principios del siglo XX, como veremos más adelante, también se está hablando de desarrollar nuevos líderes, es decir, la importancia del liderazgo no solo es generar seguidores, sino sobre todo generar nuevos líderes, ¿no? Con lo cual, estudiar un concepto, explicar un concepto que cambia tanto en tan poco espacio de tiempo, hace que sea francamente complejo. También es complejo porque es un concepto que yo le llamo multidimensional, es decir, el liderazgo se analiza desde disciplinas tan diferentes como puede ser la ciencia militar, el management, el deporte, la empresa, la psicología, la sociología, es decir, cada una de estas disciplinas lo analizan a su manera y es difícil entre todos ponernos a veces de acuerdo, con lo cual es un fenómeno multidimensional. También es complejo porque es un concepto elusivo, es decir, se escapa, no está acotado. Leí un estudio, una tesis doctoral en el 2007, o sea, hace ya 8 años, en las que un investigador norteamericano se dedicó a identificar todas las definiciones bien documentadas de liderazgo. En 2007 halló más de 7.500 definiciones con cierto rigor del que era el concepto de liderazgo. Supongo que hoy deben de ser unas cuantas más, con lo cual es un concepto que los que nos dedicamos a ello no tenemos claro qué es lo que incluye, dónde está acotado y por lo tanto siempre digo que es un concepto que es como el agua, que se escapa, que todos sabemos de qué va, pero nos cuesta mucho definirlo, acotarlo. Y en último lugar es un concepto muy complejo porque en esencia es una relación interpersonal, es decir, el liderazgo se da entre personas y esto es complicado porque las personas afortunadamente somos muy diferentes, tenemos emociones, tenemos sentimientos y una disciplina que se da entre personas pues hace que sea difícil de estudiar, ¿no? Pero bueno, ya que es un tema complejo, digo, bueno, voy a intentar poner algo de luz, ¿vale? y explicar algunos conceptos básicos que vais a ver que están muy relacionados con la marca personal, ¿vale? Y para ello voy a empezar primero explicando bien el concepto de liderazgo. Para ello me voy a apoyar en una de estas 7.500 definiciones, es la definición de Gary Yukel, profesor de la Universidad de Albany en Nueva York, que en 2006 dijo toda esta frase, que ya ni la voy a leer, pero en negrita
he destacado las partes más importantes. Dice, liderazgo es proceso, ¿vale? Es influencia, es personas y básicamente es objetivos. Si miro solo las palabras en negrita, prácticamente me recuerdan a lo que es una marca personal. Es decir, los que hablamos de marca personal, hablamos de proceso más que de una huella concreta, más que de un acto puntual. El liderazgo igual, ¿vale? Es un proceso. Por eso utilizan sobre todo los americanos el branding, el ING, ¿vale? Es decir, para decir, oye, no es un acto puntual, no es una foto tomada en un momento del tiempo, es una película, es una acción continuada. Otro concepto en el que voy a entrar ahora también es el de influencia. Es decir, las buenas marcas personales se construyen generando influencia, el buen liderazgo también, ¿vale? Para al final conseguir objetivos comunes, es decir, tenemos que ganar todos, ¿vale? Si tuviera que asociar el liderazgo y también la marca personal a un solo concepto, sin duda escogería el concepto de influencia. No hay liderazgo si no hay influencia. A mi entender, no hay marca personal si no eres capaz de influir en los demás. Y influencia, pues básicamente es el poder que tiene alguien para cambiar la forma en que alguien piensa o el que alguien actúa. Tan simple, pero a su vez tan complicado como esto, ¿vale? Con lo cual, si queremos tener una buena marca personal, si queremos desarrollar un buen liderazgo, debemos hacer cambiar a la gente, su forma de actuar, su forma de pensar, sus conocimientos, etc. Y si queremos hacerlo, si queremos tener esta influencia, los que nos dedicamos al liderazgo o a la marca personal, solo podemos hacerlo de 3 vías. Solo hay 3 vías útiles para conseguir influencia. La primera, la más básica, la que empezó a nivel histórico, es lo que llamamos en psicología los mecanismos de presión. Es decir, básicamente premiar comportamientos positivos o sancionar comportamientos negativos. Es decir, apruebas el colegio, las notas, te voy a comprar una moto, suspendes, te voy a castigar, etcétera. Llegas tarde al trabajo, tienes una penalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Lamentablemente, durante muchos años, esta ha sido la principal vía de generar influencia. O piensas como yo, o te vas a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, conductas muy jerárquicas y históricamente, afortunadamente, ha cambiado, centradas en los mecanismos de presión. Luego, históricamente, hubo una gran evolución que fue el uso de la razón. Es decir, ya no es el premio o el castigo, sino es la habilidad que tiene la persona, la marca personal, el líder, etcétera, en demostrar con argumentos racionales el porqué de esta influencia, en argumentar, en utilizar la lógica y argumentos racionales. Infinitamente mejor que los mecanismos de presión, pero no suficiente, ¿vale? Porque existe una tercera vía, afortunadamente en crecimiento, que es la capacidad que tiene el líder de impactar en las emociones y en los sentimientos de los demás. Hay numerosos estudios que demuestran cómo históricamente hemos pasado de épocas donde la presión era la influencia básica, el mecanismo de influencia básica, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es, sobre todo, tanto para generar influencia, el centrarnos en las emociones, en impactar en el cerebro límbico de las personas a las que queremos generar influencia, ¿vale? Muy importante si queremos influenciar, ¿no? Y ya que estamos centrados y ya que hemos hablado un poco del concepto de liderazgo, quiero hablar en qué se basa, cuáles son los componentes básicos de un buen liderazgo, ¿no? Y empiezo por el líder, ¿vale? Pero quiero no solo hablar del líder, porque uno de los problemas que tenemos en el ámbito del liderazgo es que se habla mucho del líder y muy poco de lo demás, ¿vale? Nos centramos mucho en la persona, que es muy importante, pero olvidamos algunos elementos que quiero compartir con vosotros. Hablo de los seguidores, de la misión, etcétera, etcétera. Del líder paso rápido, porque casi toda la bibliografía, si vais a buscar libros de liderazgo, que hay tropecientos mil, todos hablan, o muchos hablan de la figura del líder, de tal persona, del CEO de tal compañía, del fundador, etcétera. Y esto está muy bien, ¿no? Porque el líder debe tener unas competencias, ¿vale? La capacidad esta de influencia, de comunicar, de transmitir, de motivar a los demás, etcétera. Debe tener autoconfianza, pero esto está muy visto, ¿no? Y sí que me gusta resaltar también que no es inherente al cargo que ostenta. Y ayer hablábamos que la marca personal no es para el presidente o para el CEO o para tal. Cualquiera en nuestro ámbito profesional, tengamos la jerarquía que tengamos, podemos desarrollar nuestra marca personal, podemos desarrollar nuestro liderazgo. No hay que ser el jefe para hacerlo. Pero sí que me quiero centrar más en el tema de los seguidores, porque también como en la marca personal ejercen un papel fundamental. Y me gusta decir que los seguidores, a mi entender, en el estudio del liderazgo son los grandes olvidados. Ayer por la noche en el hotel busqué, tengo la costumbre de buscar en Google, cuánta gente está
buscando y está escribiendo sobre liderazgo y busqué la palabra en inglés para tener una visión más global. Busqué la palabra leadership. Leadership más o menos se mueve con alrededor de 500 millones de citas, la palabra leadership. Y se me ocurrió buscar followership, que es el equivalente en inglés, para comparar en igualdad de condiciones. Y el followership no llegaba a las 400.000 citas. Es decir, por cada vez que alguien escribe sobre followership, sobre leadership, hay más de 100, la proporción es más de 100 a 1. Es decir, se habla, se escribe, se publica muchísimo más sobre liderazgo y se publica muy, muy poco del followership, de los seguidores, ¿no? Y para mí esto es un error, porque sin seguidores no hay liderazgo, sin gente a la que vas a influir no hay marca personal. Y también me gusta explicar, y me gusta ponerlo por escrito, que el liderazgo parece que es como un servicio que el líder hace al seguidor, y no es así, a mi entender. No es algo que el líder hace a sus seguidores y que lo hace con ellos, ¿no? Es como el reírse de o el reírse con, ¿no? Es parecido, pero no es lo mismo. Los liderazgos, los seguidores son muy importantes en el desarrollo del liderazgo. Y básicamente, igual que en la marca personal, es trabajar con óptica de marketing, es decir, poner la foco en ellos, conocerles, saber qué necesitan, cómo son, qué piensan, etcétera, e intentar satisfacer sus necesidades. Cuando hablo de seguidores, siempre me gusta compartir este libro, que anteriormente fue un artículo premiado en la Harvard Business Review en el 2006, el artículo de Rob Goff y Gareth Jones, profesores de la London Business School, en un magnífico artículo y después libro que se llama ¿Por qué alguien debe ser liderado por ti? Entrevistaron a miles de seguidores de todo el mundo en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, etcétera, político, militar, etcétera. Y les preguntaron a todos los seguidores, oiga, ¿usted qué necesita de su líder, de su jefe? Y lo sorprendente del estudio es que lo más valorado por millones de personas, o por miles de personas, perdón, fue la autenticidad, la capacidad del líder de ser fiel a uno mismo, de no querer transmitir una imagen de algo que no es. Y otra vez, la autenticidad tiene mucho que ver con la marca personal, el ser como somos, no querer dar una imagen de lo que no somos. Es una palabra que ha aparecido durante estos días varias veces en la palestra. Segundo lugar, era la capacidad de dar sentido al trabajo que están haciendo, de entender qué rol juegan en la organización, en el reto que se quiere conseguir, la capacidad de transmitir ilusión y pasión y sobre todo también el dar este sentido de grupo, ¿vale? Fundamental cuando hablamos de liderazgo entender qué es lo que necesitan los seguidores. Importante, y si os fijáis, todas estas competencias son lo que llamamos competencias soft, es decir, para nada piden que el jefe sea la persona que más sepa, la que más conocimientos tiene, la que más másters, la que más ha ayudado, etcétera. Simplemente cosas tan básicas como la autenticidad, el sentido, etcétera. Siguiendo con los seguidores, una frase para terminar de ver la importancia que tienen es de Tom Peters, dice, los auténticos líderes no crean seguidores, desarrollan más líderes. Importante la figura del líder como desarrollador de otros líderes. Importante también, lo hemos visto en algunas de las charlas, fundamental para desarrollar una buena marca personal, para desarrollar un buen liderazgo, tener claro cuál es nuestra misión. Creo que Andrés lo hablaba ayer, el propósito, tener claro para qué vamos a desarrollar este liderazgo, esta marca personal, cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿vale? Y aquí pongo una reflexión. Las grandes causas requieren de grandes líderes. Seguramente estamos viviendo una gran causa de cambio, de crisis, de valores, etcétera. Lo que no tengo tan claro es si están apareciendo grandes líderes. Porque a su vez los grandes líderes son capaces de generar grandes causas. Importante también la visión, ¿vale? No solo el corto plazo, sino el pensar a largo plazo. La capacidad de soñar, de imaginarnos, de pensar dónde queremos estar en 10, en 20, en 30 años. ¿Vale? La capacidad de imaginar, aunque luego no se cumpla, no importa, nos va a dar dirección, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a escoger prioridades. Y por último, elemento fundamental, y creo que hemos hablado poco todos estos días, la importancia de los valores en el desarrollo de la marca personal y el liderazgo. Si repasamos todo lo que yo he hablado estos minutos, todos los conceptos de liderazgo o todos los conceptos que habéis hablado vosotros de marca personal, yo creo que encajan a la perfección con esta persona. ¿Sí? La capacidad de influencia, de tener seguidores, de tener un propósito, de tener una visión, etcétera, etcétera.
Todo lo que hemos dicho durante este día y medio que llevamos trabajando encajan de maravillas con esta persona. Pero lamentablemente creo que también encajan con esta. Todo lo que hemos dicho esta mañana y ayer en las diferentes sesiones, la capacidad de movilizar gente también encajan con esta persona, ¿no? Y creo que si no tenemos en cuenta los valores, si ponemos a esta persona y a esta persona en el mismo saco, creo que tanto en la marca personal como en el liderazgo nos falta algo. Este concepto lo creó la profesora norteamericana Joan Ciulla en el año 2006 y le llamó, y me gusta utilizarlo, la paradoja Hitler-Gandhi. Si con la definición que hacemos de nuestro trabajo, de nuestra marca personal, del liderazgo, esta definición es válida para ambas personas, para personas tan diferentes, es que en la definición falta algo. Y estoy muy de acuerdo. Creo que es importante pensar en los valores, en de qué forma queremos conseguir las cosas. Hay muchos caminos para conseguir grandes resultados. Es responsabilidad nuestra elegir con qué valores nos van a acompañar. Voy terminando ya con un par de debates importantes, uno muy sobado, pero me gustaría hablar de él, de si el líder nace o se hace, ¿vale? Históricamente se ha pensado que el liderazgo era algo genético, incluso que los líderes tenían condiciones sobrehumanas, que no morían, que la sangre era de otro color, etc. Afortunadamente, a medida que ha ido avanzando la ciencia, nos hemos dado cuenta que el componente genético es muy poco. Y el liderazgo, como toda competencia, como toda habilidad, se desarrolla, se practica, se aprende, etc. Con lo cual, el liderazgo, evidentemente todos nacemos con unas características determinadas, pero sobre todo el liderazgo es aprendizaje, desarrollo, práctica. Me quedo con dos frases para terminar este debate de Harold Guinnen, que dice: el liderazgo no puede ser enseñado, solo puede ser aprendido. Creo que se explica muy bien este concepto. Y también Vince Lombardi, un entrenador de fútbol norteamericano ya fallecido, decía que los líderes se hacen, no nacen, y se hacen trabajando duro, ¿vale? Otro debate también importante, empezó la Universidad de Harvard en el año 85 a analizar este debate, las diferencias entre liderar y dirigir, ¿vale? Dirigir tiene más que ver con la fijación de objetivos, con el asignar tareas, con el gestionar recursos, ¿vale? Con lo que llamamos las hard skills, con los conocimientos, etc. Mientras que el liderazgo tiene que ver con la visión a largo plazo, con el inspirar, con el motivar, con el transmitir ilusión y sobre todo con los aspectos intangibles, con estas soft skills, ¿vale? Pero cuando yo hablo de estos dos elementos separados, yo me pregunto, ¿puede alguien dirigir sin liderar? Es decir, ¿alguien puede llevar una empresa, un club deportivo, una entidad, un país, un ayuntamiento, solo con sus competencias técnicas? ¿Conseguirá los objetivos solo sabiendo de contabilidad, de finanzas, de marketing, de recursos humanos, etcétera? ¿O van a ser necesario liderar? Y también planteo la pregunta a la inversa, es decir, ¿se puede liderar sin dirigir? Hay gente que se cree que porque habla muy bien en público, porque gestiona muy bien las relaciones con la gente, puede no tener suficientes conocimientos técnicos, etc. Con lo cual, yo creo que el debate es absurdo. No se puede dirigir sin liderar, no se puede liderar sin dirigir. Ambos se necesitan, ambos se apoyan. Termino esta reflexión, este debate de liderazgo y dirigir con una reflexión que me encanta, que es de Peter Drucker. Dice, management is doing things right, leadership is doing the right things, ¿vale? No sé traducirlo, no sé encontrar las palabras adecuadas. La gestión es hacer las cosas correctas, liderazgo es hacer las cosas que tocan, las cosas que hay que hacer. Creo que se entiende mejor en esta versión en inglés. Me encanta esta frase porque resume en esencia la importancia entre el liderazgo y el management. Termino con una reflexión final, ¿vale? Después de todo lo que hemos visto sobre liderazgo y marca personal, os pregunto, ¿se puede tener una marca personal potente sin ser un buen líder? ¿Sin la capacidad de generar impacto en los demás, de motivarles, de transmitirles ilusión y todos estos conceptos que hemos visto? ¿O se puede ser un buen líder sin desarrollar una marca personal potente? Difícil, lo comentamos en el café si queréis. Termino con una reflexión del año 1969, algunos no habíais nacido, es una persona ya fallecida, y es la siguiente, dice, lo más importante del viaje a la Luna, del primer viaje a la Luna, no ha sido que el hombre ha puesto el pie en la Luna, sino que por primera vez ha puesto los ojos en la Tierra. Y esto es precisamente lo que yo quería con esta pequeña charla, que por primera vez miráis a vuestra marca personal, a vuestro liderazgo desde otra perspectiva. Muchas gracias.